Hola a todos, mi nombre es Santiago Lasalle, soy ayudante de la tercera cátedra de Anatomía y junto con mi compañera Virginia Martínez vamos a darles esta clase sobre reflejos medulares, correspondiente al trabajo práctico de generalidades del módulo de neuroanatomía. Los objetivos para este teórico van a ser definir el concepto de arco reflejo, explicar cuáles son las partes constitutivas de un arco reflejo y describir los reflejos medulares, es decir, los correspondientes a la médula espinal. Empecemos por definir qué es un acto reflejo, no un arco reflejo, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Un acto reflejo, muy a grandes rasgos, es una respuesta ante un estímulo. Ahora, esa respuesta no está del todo completa, sino que hay que especificar ciertas características de la respuesta y ciertas características del estímulo. Entonces, la definición completa sería que un acto reflejo es una respuesta involuntaria, porque la hacemos más allá de si estamos ejerciendo o no nuestra voluntad. Es decir, no es yo decido hacer esta respuesta, sino que la respuesta se sucede automáticamente, involuntariamente. Es una respuesta estereotipada, es decir, no es una respuesta aleatoria, sino que ya está preestablecido cuál va a ser la respuesta. Y es una respuesta universal, que el concepto de universal en ciencias biológicas hace referencia a que en condiciones normales aplica a todos los individuos de la especie. Ahora, el estímulo es un estímulo determinado, no cualquier estímulo va a generar esta respuesta. Entonces, queda la definición como acto reflejo es una respuesta involuntaria, estereotipada y universal ante un estímulo determinado. Vamos a establecer las diferencias entre algunos conceptos. Acto reflejo y arco reflejo no son lo mismo. Por más que suenen parecidos, siempre que lean esto presten atención a si dice acto reflejo o arco reflejo. El acto reflejo es lo que vimos recién. Es la respuesta involuntaria, estereotipada y universal ante un estímulo determinado. Es la respuesta. El arco reflejo es la vía neuronal que permite que se efectúe el acto reflejo. El acto reflejo es el resultado final de un arco reflejo. Otra diferencia que me parece importante remarcar es la de voluntario o involuntario por un lado y consciente o inconsciente por otro. Que si bien tal vez en la vida cotidiana se usan estos conceptos como si significaran más o menos lo mismo, pero tengan en claro que son dos cosas muy diferentes y que desde ya tenemos que empezar a marcar esta diferencia. Cuando hacemos referencia a que algo es voluntario o que es involuntario, este algo es una acción, es decir, tiene que ver con lo motor. Es una acción o una función que ustedes deciden llevar a cabo en el caso de una acción que es voluntaria, o es involuntario cuando ustedes no decidieron llevarlo a cabo, sino que es algo que pasó en su organismo, que su cuerpo llevó a cabo, pero sin que ustedes tomen la decisión de hacerlo, a grandes rasgos. Por otro lado, cuando algo es consciente o inconsciente, estamos haciendo referencia a lo sensitivo. Es una información que nosotros captamos, ya sea del medio externo, es decir, de lo que pasa a nuestro alrededor, como puede ser algo que nos lastima o un cambio de temperatura. Y algo inconsciente es algo que nosotros captamos, pero no nos damos cuenta. Entonces, consciente, captamos la información y llegamos a percibirlo, nos damos cuenta, somos conscientes de eso, de esa información, o es inconsciente cuando nuestro cuerpo lo capta y lo capta en serio y puede procesarlo y llevar a cabo las cosas que tiene que llevar a cabo, pero nosotros no llegamos a darnos cuenta. Eso es algo inconsciente. Entonces, la diferencia radica en la corteza. La corteza cerebral es la que se encarga de que algo sea voluntario o de que algo sea consciente. Entonces, para que una acción sea voluntaria, tiene que haber provenido de la corteza, el impulso nervioso que termine en esta acción. Y para que una información se considere consciente o que llegue a conciencia, es necesario que llegue a la corteza. Si una función no viene de la corteza, es involuntaria. Y si una información no llega a la corteza, se dice que es inconsciente. Veamos ahora cuáles son las partes constitutivas de un arco reflejo, es decir,
de la vía neuronal que permite que a partir de un estímulo determinado se produzca una respuesta. Entonces, ¿cómo sucede esto? El estímulo es captado por un receptor que se dedica específicamente a captar este estímulo determinado, y a partir de ese receptor parte una vía aferente que lleva la información al centro integrador. Ahora, una vez que se procesa en el centro integrador la información, esta sale del centro integrador por una vía eferente que llega a un efector, y este efector va a ser el que efectúe la respuesta involuntaria, universal y estereotipada. En este teórico vamos a hablar específicamente de los reflejos medulares, es decir, aquellos en los cuales el centro integrador corresponda a la médula espinal. Ahora, les recomiendo que antes de ver esta parte del teórico tengan estudiado la anatomía de la médula espinal, y si quieren ir a ver el video de médula espinal, si todavía no lo vieron, está muy bueno y explica con lujo de detalle la anatomía de la médula. Así no nos detenemos en este teórico y no se nos hace largo. Entonces, si ya estudiaron médula espinal, recordamos que esta imagen tenemos anteriormente o ventralmente a la médula, como se dice en neuroanatomía, el cuerpo de una vértebra, en este caso torácica. Posterior o dorsalmente tenemos las láminas de la vértebra y la base de la apófisis espinosa, y lateralmente tenemos los pedículos de la vértebra. Vemos atravesando este espacio, que es el foramen intervertebral o de conjunción, que también está muy descrito en el teórico correspondiente a médula, y que vemos que es el ganglio anexo a la raíz dorsal. Por ende, esta es la raíz dorsal o posterior, como pueden ver del lado dorsal, y la raíz ventral o anterior, que no tiene anexo un ganglio. Y vemos que estas raíces forman el nervio espinal a la salida del foramen de conjunción. Ahora, es importante que comprendan que la raíz dorsal posee fibras aferentes en relación a la médula. Aferente es que llega, en este caso, a la médula. Mientras que la raíz anterior o ventral tiene información, o fibras en realidad, eferentes. Es decir, que salen de la médula. Ambas raíces se fusionan a nivel del nervio espinal, por ende todo el nervio espinal a esta altura es mixto. Tiene información de ambas raíces. Veamos cuáles son los componentes del arco reflejo en el caso de los reflejos medulares. Tanto el estímulo como el receptor van a ser muy variados. Los van a ver más adelante con cada uno de los reflejos. Más que nada, cuál es el estímulo. Luego viene la vía aferente, que ingresa a la médula por, como vimos, la raíz dorsal del nervio espinal. Y vemos que es una neurona de tipo pseudomonopolar, en la que tenemos el cuerpo neuronal y el axón que se bifurca en una prolongación central, que es la que llega a la médula, y una prolongación periférica, que es la que viene desde la periferia. Luego, en la médula tenemos el centro integrador, y luego sale la vía eferente, también por el nervio espinal, pero en este caso llegando al nervio por la raíz anterior o ventral, y vemos que de esta forma llega al efector, y este efector produce la respuesta. Los reflejos medulares se pueden clasificar según diferentes criterios. Para entender estos criterios nos vamos a plantear tres preguntas. La primera es, ¿cuántos mielómeros involucra un reflejo? Es decir, ¿involucra un solo mielómero o involucra más de uno? Otra palabra para mielómero es segmento medular. La médula, como podrán o no saber a esta altura, es una estructura que está segmentada metaméricamente. Por segmentación metamérica entendemos una segmentación céfalo-caudal, es decir, de cefálico superior a caudal o inferior, en el caso de la médula, en el que vemos segmentos repetidos y parecidos entre sí. Otros ejemplos de segmentación metamérica son los somitas en el embrión, o un ejemplo más claro tal vez, para los que no cursaron o no tienen muy fresco embrio, es la anatomía de la lombriz, en la cual vemos que cada uno de estos segmentos es una metámera ubicado de cefálico a caudal,
y que son segmentos repetidos y bastante parecidos entre sí, aunque haya variaciones a diferentes niveles. Como sabemos que en la médula también hay variaciones a diferentes niveles. Entonces, uno de los criterios de clasificación es si involucra un solo segmento o si involucra varios segmentos. La segunda pregunta que nos vamos a plantear es cuántas sinapsis posee el reflejo. Es decir, ¿posee una sola sinapsis? Es decir, la vía aferente ingresa, hace sinapsis con la vía eferente y esa ya sale de la médula y eso es todo lo que tenemos en el centro integrador, ¿o hay una mayor cantidad de sinapsis dentro del centro integrador? Por último, la aferencia y la eferencia. ¿Corresponden al mismo lado o a lados opuestos? Es decir, del lado que llega la aferencia, ¿la eferencia sale por ese mismo lado? ¿O en el centro integrador, es decir, en la médula, cruza la línea media y la eferencia sale por el lado opuesto? Entonces, respondiendo a estas preguntas, tenemos los tres criterios de clasificación. Los reflejos pueden ser entonces intrasegmentarios, si ingresan y salen en el mismo segmento, o intersegmentarios, si ingresan en un segmento y salen por otro. Según otro de los criterios de clasificación que vimos, pueden ser monosinápticos, es decir, como vimos, si hay una sola sinapsis, que sería esta, en el centro integrador, o polisinápticos, si hay más de una sinapsis. En este caso habría dos. La vía aferente, que llega por la raíz posterior, vemos que es una neurona pseudomonopolar, con prolongación periférica y prolongación central, hace sinapsis con una interneurona, y la interneurona hace sinapsis con la vía eferente, en este caso. Y según el de clasificación que nos quedaba ver, los reflejos pueden ser ipsilaterales o contralaterales. Un reflejo ipsilateral es aquel que posee la aferencia y la eferencia del mismo lado, y un contralateral es aquel en el cual llega la aferencia de un lado y la eferencia sale por el otro lado. Ahora que ya hablamos de las generalidades de los reflejos medulares, empecemos a ver un poco para qué sirven. Van a ver a lo largo de las siguientes explicaciones que va a dar Virginia de cada uno de los reflejos medulares más importantes, que hay evidencia cotidiana que van a encontrarse todos los días en su día a día de reflejos medulares. Hay ejemplos que tal vez son muy claros, por ejemplo que si yo voy caminando y piso algo que me lastima, por reflejo automáticamente voy a retirar el pie de esta fuente de dolor para evitar seguir lastimándome. Este es un ejemplo del reflejo nociceptivo o de retirada, que tal vez es un ejemplo bastante claro y que se entiende a simple vista. Pero hay otras cosas que nos pasan todo el tiempo que puede ser que todavía no se hayan percatado de que son ejemplos de reflejos. Les dejo este ejemplo en el que estamos sirviendo una bebida en un vaso y el vaso lo tenemos con la mano. Tómense un segundo si quieren para pensar por qué esto puede llegar a representar un reflejo. Y los dejo con Virginia, que les va a explicar cada uno de los reflejos y van a terminar entendiendo por qué esto representa un reflejo. Bueno, vamos a continuar explicando los reflejos medulares y los siguientes van a ser el reflejo miotático o monosináptico de estiramiento, el reflejo de inhibición recíproca, el reflejo miotático inverso o inhibición autógena, reflejo nociceptivo o de retirada y por último el reflejo de extensión cruzada. Bien, comenzamos con el reflejo miotático o reflejo monosináptico de estiramiento. En los músculos se encuentran los usos musculares que actúan como controladores del estado de tensión y extensión de los mismos. Cuando un músculo se estira, también lo hacen los usos musculares, y este estiramiento de los usos va a ser el estímulo del reflejo. Así, envían un impulso a la médula espinal y luego la médula responde enviando una señal para que estos músculos se contraigan. Generalmente, para explicar este reflejo, se usa como ejemplo el reflejo rotuliano, que consiste en un golpe brusco en el tendón rotuliano donde se estiran los huesos musculares localizados en el cuádriceps femoral. Bien, dijimos que este reflejo miotático va a comenzar con un estímulo. Este estímulo va a ser justamente el estiramiento muscular que habíamos hablado.
y el receptor de este estímulo va a ser el uso muscular, ¿sí? Va a ser el que sensa este estiramiento. Una vez sensado, es enviado un impulso nervioso hacia la médula por una aferencia que va a ir a través de la raíz dorsal del nervio espinal. Va a ir por medio de las prolongaciones centrales de los axones aferentes. Bien, allí, una vez que llegan a la médula, que es el centro integrador de la vía, van a hacer sinapsis con las motoneuronas del asta anterior que inervan al músculo y las excitan. Bien, esta señal que va a mandar la médula lo va a hacer a través de una eferencia que va a ser por medio de la raíz ventral del nervio espinal. Luego vamos a tener un efector que va a ser el músculo esquelético, ¿sí? Donde va a llegar esta señal, y por último vamos a tener la respuesta a esta señal, que va a ser la contracción muscular. También, además de este ejemplo que dimos con el tendón rotuliano, que habíamos dicho en la diapositiva anterior, también vamos a tener otros ejemplos de reflejo miotático, como por ejemplo, si tenés el vaso vacío en la mano y te lo empiezan a llenar con un líquido, por ejemplo, estás tomando una Coca-Cola o una cerveza y te empiezan a cargar el vaso, este vaso, a medida que se empieza a hacer más pesado, se van a empezar a estirar los músculos de tu mano, es decir, de tu mano que está sosteniendo el vaso, ¿sí? Se van a empezar a estirar los músculos que mantienen al miembro en posición. Y si vos no hicieras nada, de repente se te caería el vaso, porque es cada vez más pesado. Pero, por reflejo miotático, a medida que se estiran los músculos, se contraen un poquito y cada vez que se llena más el vaso, se van a ir contrayendo un poquito más los músculos de tu mano. Y así para mantener al vaso en la misma posición todo el tiempo. En resumen, involuntariamente, por reflejo miotático, vas a ir haciendo más fuerza para contrarrestar el peso del vaso que va aumentando. El reflejo miotático que explicamos en la diapositiva anterior también se va a acompañar de otros dos reflejos, que van a ser el reflejo de inhibición recíproca y el reflejo de inhibición autógena. Ahora vamos a hablar del reflejo de inhibición recíproca o accesorio del reflejo miotático. En este reflejo un grupo de músculos es excitado y otro grupo de músculos antagonistas a estos va a ser inhibido. El impulso generado por un estímulo, como por ejemplo el estímulo dando un golpe al tendón rotuliano, como habíamos también explicado antes, este impulso va a llegar a la médula a través de una fibra sensitiva primaria, ¿sí? Una vez en la médula, este impulso que se ramifica tiene terminaciones que excitan a motoneuronas del cuádriceps femoral y también terminaciones que excitan a interneuronas inhibitorias. Por ejemplo, acá vamos a señalar, esta vendría a ser la interneurona inhibitoria y acá vemos cómo excita a motoneuronas del cuádriceps femoral. Bien, estas interneuronas lo que van a hacer es inhibir a estas motoneuronas, que son las motoneuronas que inervan a los músculos flexores. Por ende, vamos a tener una excitación de músculos agonistas, que van a ser extensores, y una inhibición de músculos antagonistas, que van a ser flexores. Y por último, para mencionar, vamos a decir que esta acción de inhibición y excitación potencia la eficacia del reflejo. Cuando la tensión muscular alcanza un umbral crítico, puede poner en peligro el músculo, y ahí es cuando se activa el reflejo de inhibición autógena o reflejo miotático inverso.
¿Se acuerdan que cuando vimos reflejo miotático dijimos que el receptor era el uso muscular? Bueno, en este reflejo el receptor es el órgano de Golgi. Si por ejemplo, bueno, en esta imagen que vemos al músculo con su respectivo tendón insertado, vamos a hacer un zoom, un acercamiento al tendón para poder ubicar al órgano tendinoso de Golgi. Bueno, este receptor, localizado en los tendones, responde a una tensión más alta. ¿Qué quiere decir esto? Una tensión más alta que la que activa los usos musculares en el reflejo miotático. Por ejemplo, si alguien está haciendo ejercicio, está levantando pesas y ese peso es excesivo, o sea, es más de lo que el músculo puede aguantar, entonces es ahí cuando se activa este reflejo y esta tensión es sensada por este receptor, que lo que va a hacer es enviar un impulso nervioso a la médula que va a estimular a interneuronas inhibitorias. Estas interneuronas inhibitorias lo que hacen es inhibir a las motoneuronas que inervan el músculo que se inserta en el tendón del cual se generó este impulso nervioso. El objetivo de este reflejo es proteger al músculo y sus inserciones de una posible lesión provocada por una sobrecarga demasiado pesada. Reflejo de retirada o reflejo nociceptivo. Este reflejo se activa por medio de un estímulo cutáneo. Generalmente es una respuesta a un estímulo nociceptivo, es decir, un estímulo doloroso. Por ejemplo, como estamos viendo en este video, el hombre estaba caminando y sin querer pisa unos cuantos clavos. Automáticamente la respuesta ante esta situación es levantar el pie, es decir, alejarlo, sacarlo del lugar donde le generó dolor, ¿sí? Esto es el reflejo de retirada. Bien, entonces, el reflejo de retirada o reflejo nociceptivo va a activarse por un estímulo, que es un estímulo cutáneo, generalmente nociceptivo. Este estímulo va a ser sensado por los receptores, que son nociceptores cutáneos, y allí se va a generar una señal, un impulso nervioso, que va a ser enviada a la médula a través de la raíz dorsal del nervio espinal, por medio de fibras sensitivas primarias que transportan esta señal nociceptiva. Luego, una vez en la médula, que es el centro integrador, estas fibras pueden ramificarse y ascender y mandar la información nociceptiva a niveles más altos del neuroeje o descender a distancias cortas donde van a estimular a interneuronas excitatorias esta vez. Siempre hablamos de interneuronas inhibitorias. Ahora las interneuronas que son estimuladas son excitatorias. Y estas interneuronas excitatorias hacen sinapsis con motoneuronas flexoras, las cuales producen la excitación de los músculos flexores ipsilaterales. Es decir, estas neuronas excitatorias van a estimular a las motoneuronas que activan a los músculos flexores de ipsilaterales. Bien, entonces de la médula a los músculos la señal va a llegar por medio de una aferencia a través de la raíz ventral del nervio espinal. Y allí, una vez que llega a su efector, que es el músculo esquelético, lo que va a pasar es que va a haber una respuesta. Y esta respuesta va a ser la contracción de músculos agonistas y también va a estar acompañada, o sea, este reflejo va a estar acompañado de la relajación de músculos antagonistas, ¿sí? Es decir, está acompañado este reflejo por la inhibición de neuronas extensoras por medio de interneuronas inhibitorias. Por ende, vamos a tener una contracción de músculos agonistas y una relajación de músculos antagonistas. El último reflejo que vamos a ver es el reflejo de extensión cruzada.
Este reflejo es igual al reflejo de retirada, ya que es un reflejo accesorio a este, pero en este caso vemos cómo es llevado a cabo en una persona que está de pie, ya que de esta manera va a implicar a la musculatura ipsilateral y contralateral del cuerpo. Por ejemplo, cuando una persona está caminando o está de pie y pisa un clavo, ese clavo va a ser el estímulo doloroso que va a recibir y esa persona va automáticamente a flexionar la pierna para retirarla del estímulo doloroso. Entonces, la pierna contralateral, la que no flexiona, tiene que ser extendida para que esta persona no se caiga mientras está caminando o está parado. Por eso decimos que es un reflejo como para cuidarnos de no caernos caminando o en bipedestación ante recibir un estímulo de este tipo. Bien, entonces podemos decir que el circuito del reflejo de extensión cruzada es igual al reflejo de retirada, pero en bipedestación también implica la musculatura del lado contralateral del cuerpo. Bueno, acá vamos a tener una persona que está parada y pisa un clavo, por ende se va a activar el reflejo de extensión cruzada, que toda la primera parte dijimos que va a ser igual al de retirada, ¿sí? Va a ser enviado a la médula, o sea, la señal va a ser enviada a la médula, y una vez en la médula algunas fibras van a mandar la información a niveles más elevados del neuroeje, y otras, por medio de interneuronas, como vemos acá, interneuronas inhibitorias y excitatorias, van a ser excitadas, son excitadas motoneuronas flexoras ipsilaterales e inhibidas motoneuronas extensoras ipsilaterales, ¿sí? Esta parte es exactamente igual al reflejo que vimos anterior. Por ende, los flexores se contraen y los extensores se relajan, y la extremidad es retirada del estímulo doloroso. La misma aferencia que produjo la retirada del lado ipsilateral es conducida a las interneuronas que proyectan en el asta anterior de la médula espinal, ¿sí? Acá tenemos interneuronas que proyectan a el asta anterior contralateral de la médula, como dijimos, y como fin de esto lo que va a pasar es que va a haber una estimulación de los músculos extensores contralaterales y una inhibición de los músculos flexores contralaterales. Es decir, contracción, o sea, al final de todo este reflejo vamos a tener una contracción ipsilateral, ¿sí? Se van a contraer, se van a flexionar los músculos ipsilaterales y una extensión contralateral. Bueno, para finalizar este PowerPoint, solamente quiero aclarar que nosotros estuvimos viendo reflejos medulares, pero cabe destacar que no son los únicos reflejos que existen, que a medida que avance la cursada van a haber un montón de otros reflejos. Así que nada, en este PowerPoint únicamente vimos los reflejos medulares, ¿sí? Pero más adelante vamos a ver un montón de otros reflejos que hay en nosotros. Como conclusión, vamos a decir que un reflejo es una respuesta involuntaria, estereotipada y universal ante un estímulo determinado. Un arco reflejo está compuesto por un estímulo, receptor, aferencia, centro integrador, eferencia, efector y una respuesta. Y por último, vamos a decir que los reflejos medulares que estudiamos son el reflejo miotático o de estiramiento, el reflejo de inhibición recíproca, el reflejo de inhibición autógena,
el reflejo de retirada y el reflejo de extensión cruzada. Muchas gracias.